Ya, listo chicos. Ya hemos dado unos minutitos para que todos puedan conectarse. Ya estamos alrededor de, si no me equivoco, vamos más de la mitad. Sí, vamos como que 20. Bueno, son 19 conmigo. 20. Listo. ¿Alguien sabe qué tema vamos a ver el día de hoy? ¿Algún voluntario? ¿Alguien? Vamos, sin miedo, sin pánico. ¿Tienen una idea? ¿Del hígado? Exacto. Muy bien. ¿Quién lo dijo? ¿Y yo? Muy bien, Melanie. Perfecto. El día de hoy se los voy a tratar de explicar de la manera más sencilla posible. Igual que la sesión pasada vimos lo de Rotoplas y todo ello. Ya. Entonces, el día de hoy también vamos a hacer una comparación así sencillita, de modo que se pueda entender, comprender y sobre todo se lleven los conceptos más importantes. Eso es lo que a mí me interesa, que ustedes entiendan lo más importante. ¿Y por qué, Katy, a veces nos la haces larga con las generalidades o nos muestras como que muchos ejemplos, para que luego, al momento de que pasemos a la parte fisiológica, fisiopatológica o ya veamos algún problema en el órgano, pues se nos haga mucho más sencillo? Todo con comparaciones, ¿sí? Ahora, por aquí vieron este número grandazo de 93. Ya, no quiero que se compliquen así como que, ay, ahora esto va a durar siglos, jamás va a terminar. No, porque soy de las personas que ponen muchas imágenes y va pasando, pasando, pasando el slide. ¿Ok? Entonces, nuestra tabla de contenidos. A ver, empecemos. El día de hoy vamos a revisar las pruebas de enfermedades hepáticas o laboratorio hepático. Me quiero disculpar porque al costado están haciendo una construcción y están como que martillando, 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 pero si el ruido se hace muy intenso, me avisan y vamos a ver cómo hacemos, ¿ok? Entonces, al igual que en la sesión pasada, estábamos viendo algunos datos importantes acerca del riñón. ¿Por qué vimos estos datos importantes? ¿Por qué? Porque por ahí, dado que los pacientes llegan usualmente con algún dolor, con alguna molestia, dicen, ah, ya, a este nivel me duele, entonces yo lo relaciono. En este nivel, ¿qué órganos encuentro? ¿Cómo se proyecta este dolor? ¿Se irradia? ¿Se queda ahí? ¿Es matutino? ¿Es en las noches? ¿O qué está pasando? ¿No? Entonces es importante conocer lo que vendría a ser ubicaciones y todo ello, ¿no? Entonces entramos, separamos el abdomen por cuadrantes, entramos al cuadrante superior derecho y nos encontramos con el reborde hepático o reborde, pues, donde encontramos el hígado, ¿no? Ya, entonces, ¿por qué es importante este órgano? Este es un órgano muy importante, ojo. El hígado es un órgano muy importante y tiene múltiples funciones. ¿Hasta ahorita alguien sabe qué función tiene el hígado? ¿O simplemente está ahí de adornito, también conocido como el órgano en forma de gorro? ¿Alguien sabe por qué es importante el hígado? Una de sus funciones es la metabolización de los fármacos. Exacto, muy bien. Hemos llevado hace poco farmacología, ¿no? ¿Y qué nos dijeron? Hay fármacos que se excretan vía renal y hay otros, como por ejemplo, en los cuales el hígado cumple una función importante donde tenemos el CYP, ¿no? Este proceso de metabolismo de fármacos para que pueda distribuirse por todo el cuerpo, para que haya una mayor absorción y todo ello. Ya, perfecto. Gracias por tu participación, Melanie, me encanta. Listo. Entonces, al menos sabemos de que el hígado cumple una función importante, porque lo de los fármacos, ¿quién en su vida no ha tomado un fármaco? Listo, entonces eso es importante. Pero resulta de que nuestro querido hígado, cierto, algo muy importante del hígado también es decirles de que este es un órgano muy noble. ¿Por qué es un órgano noble? Porque recién empieza a quejarse, recién empieza a decir, hey, algo anda mal, me siento mal, cuando está un 80% dañado. Cuando está de un 80, un 90% dañado, este órgano recién te dice, me siento mal, ¿sabes? Entonces, este es que empieza a emitir ciertas sustancias que luego vamos a ver en los exámenes de laboratorio, en los cuales vamos a decir, hey, algo anda mal con el hígado, pero recién cuando está ya muy mal. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se afectaría el hígado y para ello necesitamos conocer primero, pues, qué funciones cumple, ya que si estas funciones se ven alteradas, pues vamos a decir, hey, ¿pero quién hacía esto? Esta era la parte del hígado, así como dicen, ¿quién arruinó la segunda parte de la exposición? Ya, fue Juanita. Ya, entonces Juanita tiene la culpa. En este caso, pues vamos a ver qué es lo que hace el hígado y luego la repercusión en dónde lo veríamos para luego ver los valores de laboratorio, cómo lo relacionamos, ¿no? Porque nuestro curso es laboratorio. Entonces, a ver, con el hígado. Debemos saber, rápidamente se los voy a explicar de la siguiente forma. Vieron las imágenes alrededor, ¿verdad?
Recuerden, porque primero vamos a ver lo fisiológico y luego a lo fisiopatológico, así en unos segundos. A ver, sintetiza proteínas. La semana pasada vimos una proteína muy importante que se encargaba de establecer la presión oncótica. Recordábamos la sesión anterior que había una presión oncótica, una presión hidrostática, y si éstas se encontraban en un desnivel, ¿qué era lo que pasaba? ¡Pum! Edema. ¿Y qué está haciendo aquí el médico? Está insertando el dedo, creo que ya lo vieron en su primera semana en medicina, y está dejando el signo de Godet, ¿no? Porque hay un edema en miembro inferior, justamente está dejando ahí su marquita, ¿no? Su huella. Ya. Ahora, entonces es importante para que las personas no se hinchen. Listo. Sintetiza proteínas como la albúmina. Acuérdense de la albúmina. Ahora, lipoproteínas, ok, también son muy importantes y necesarias. Metaboliza lípidos, síntesis de colesterol, producción de triglicéridos. La semana pasada también vimos un problemita en el síndrome nefrótico, que era lo que pasaba a los pacientes que presentaban hiperlipidemia. ¿Se acuerdan? ¿Revisaron eso en sus Teams? ¿Revisaron eso? Cuando aumentan los lípidos, ¿por qué? Porque el hígado está pensando que como no hay suficiente albúmina, pues empieza a generar muchas más proteínas, pero el hígado no dice, hey, solamente voy a darte albúmina. No, el hígado no es selectivo, sino que empieza a generar muchas proteínas. Dentro de esto también los VDL, los LDL, los HDL y todos los L que conozcan. ¿Ok? Entonces, sí, kilomicrones también. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si produce mucho HDL? Es el colesterol bueno. Entonces, bien, por ahí está bien, pero no solo hace HDL, sino también el LDL. ¿Y qué es lo que pasa si hace mucho LDL? Pues este LDL va a distribuirse por toda la sangre y puede llegar a quedarse aquí pegadito en los vasos, y es ustedes cuando conocen el proceso de la aterosclerosis, ¿no? Entonces, es muy importante también la función del hígado para la síntesis del colesterol y todos los triglicéridos. A ver, ¿qué más? Ah, ustedes también conocen estos productos, ¿no? Los carbohidratos. Estos también son importantes porque son una de las principales fuentes de glucosa, y el hígado también interviene en todo ello. ¿Por qué? Porque tiene la función de gluconeogénesis, formar glucosa, crear glucosa, también destruye la glucosa, glucogenólisis. Y también tiene otro proceso que es el de la glucogenogénesis, ¿no? O gluconeogénesis, también lo conocen. Creo que ya lo mencionamos acá. Listo. Entonces, vamos viendo qué otra función tiene. Ajá, esta de aquí es la que nos va a importar y nos va a interesar para nuestro caso clínico. Produce bilis, ojo al piojo, necesaria para la digestión de alimentos. Aquí les he puesto un dibujito porque cuando estaba revisando dije, ¿qué tema tenemos mañana? Ah, ya tenemos hígado. Ya, pero acuérdense de que una de las funciones del hígado es producir la bilis, que luego ya sabemos dónde se va a almacenar, ¿no? Y vamos a explicar bonito por dónde pasa para que llegue y pueda llegar a la segunda porción del duodeno, por el esfínter de Oddi y todo lo que pasa. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace esta bilis? Porque esta bilis, recordamos que se encarga de la emulsificación de las grasas, ¿no? Para que luego puedan escindirse. Es como un detergente. Ojo, es algo muy fuerte, porque es algo que puede deshacer. Es como la lejía, es como el detergente, lejía o un ácido. Pero en el órgano, perdón, en nuestro organismo, pues funciona pues para que la grasa pueda escindirse, ¿no? Entonces, ahí tiene una buena función. Pero recordemos que hay estados patológicos también. Entonces ya sabemos esta función. El depósito de sustancias, sabemos muy bien que es muy importante, la vitamina B12, a nivel del sistema nervioso central también, hierro. ¿Qué más? Transforma el amonio en urea, también importante, porque si no, hay unos estados hiperuricémicos, los cuales también después pueden afectar el estado mental. Desintoxica la sangre, lo que nos comentaba Melanie, que neutraliza toxinas de fármacos y la hemoglobina, muy importante, ajá, con lo de la hemoglobina, también, ojo al piojo, ¿por qué? Porque vamos a revisar, voy a darles una pista, una patología que se expresa de modo que las personas se vuelven de una coloración distinta. No, no van a ser avatars, no van a ser pitufos. Tienen una coloración amarillenta. ¿De dónde vendrá? ¿Qué pasará? También lo vamos a ver.
y sintetiza factores de pero está relacionado a la hemoglobina, obviamente, y sintetiza factores de coagulación. Esto también es un tema muy bonito, que lo vamos a ver cuando veamos laboratorio hematológico, pero ustedes ahorita simplemente lo van a ver rápidamente. Pero es importante que ustedes conozcan todas estas funciones porque aquí manifestación clínica, aquí manifestación clínica y por aquí viene el caso clínico. Entonces, esto era solamente, este era el recordaris y los demás también son funciones importantes. ¿De qué órgano? El hígado. Listo. Esto es simplemente rápidamente, vamos a ir de lo más micro a lo macro, de modo que podamos ir orientando la patología que van a tener en el caso clínico. A ver. Entonces, esto es simplemente, no estamos llevando patología, descuiden, es para que vean que tenemos aquí los lóbulos hepáticos, porque el hígado adentro ya está organizado en lóbulos alrededor de las ramas terminales de la vena hepática, ¿no? Muy importante, también hemos visto que hay zonas, zona 1, zona 2, zona 3, y es relevante para ver lo de la oxigenación, que tanto llega el fármaco y todo. Entre los lobulillos encontramos las tríadas portales y una tríada portal pues está conformada por un conducto biliar, del cual también vamos a hablar, de la vena porta y de la arteria hepática. Aquí quiero que recuerden que el conducto biliar lo vamos a revisar más adelante. Y unidad anátomo fisiológica del hígado, que es muy, muy importante, el hepatocito. Miremos aquí de forma poligonal, muy bonitos, y si no los han reconocido son estos. Hey, ¿dónde está? Ah, no, creo que lo saqué. Ya, bueno, era un dibujito de un hepatocito. Entonces, estos hepatocitos son los que conforman el hígado. Y son los que están ahí dándole duro para que puedan realizarse todas estas funciones. Y vamos a ver cómo, cuándo, qué es lo que hacen. ¿Listo? Porque todas estas proteínas son formadas a nivel hepático. No tienen que recordar todo esto, son solamente unos datitos. Aquí es solamente para que vean las tríadas portales, la vena centrolobular, la arteria hepática, el conducto biliar y la vena porta. Listo. Este de aquí tampoco es importante. Se los mencioné en la sesión, el ciclo pasado a los chicos, porque me pareció como un recordaris. Pero ya, bueno. Entonces, hay estructuras en la sesión, les hablan los doctores de 3 estructuras que quieren que recuerden. Y son los hepatocitos, que ya mencionamos, que el hígado está compuesto por millones, por miles de hepatocitos. El 80% del hígado son hepatocitos. ¿Ok? Entonces son muy importantes. ¿Qué más? Los canalículos biliares. Biliares. Hace rato hablamos de bilis. ¿Tendrá algo que ver? Veamos. Y sistema retículo endotelial. ¿Qué será esto? No me suena mucho. Esto lo puedo sacar por descarte, ¿ya? Y hepatocitos ya vimos que son estructuras muy importantes. Entonces, estas 3 unidades, estructuras, como lo quieran recordar, son muy importantes para la patología que se nos viene en el caso clínico, ¿ok? Entonces, y además, son estructuras que pueden verse alteradas, de modo que los resultados en el laboratorio se vean afectados. A ver. ¿Qué es esta imagen? Veamos. Una célula. ¿Por dónde se está yendo? Vamos a descubrir qué está pasando en esta imagen a través de que conozcamos estas estructuras. Listo. Entonces, solamente quiero que sepan rápidamente que un hepatocito es el responsable del metabolismo bioquímico. ¿Por qué? Porque como habíamos visto, el hígado tiene funciones a nivel bioquímico, a nivel de la excreción y también de la síntesis. Síntesis de proteínas que luego nos van a servir pues para que exista la formación de un coágulo y luego la fibrina lo deshaga y tampoco se quede como que un espacio reducido para el paso de la sangre. Entonces es importante la función de síntesis, porque el hígado es el que se encarga de la síntesis de todas estas proteínas o factores de coagulación, válgase decir. Bioquímicas porque se encarga también de la formación o de la destrucción de los elementos ya mencionados, como por ejemplo aquí, y de la excreción por este lado. Se encarga de desintoxicar la sangre, produce la bilis y también transforma el amonio en urea, porque el urea es producto de eliminación. Entonces, es como que tú te quedes con la basura en tu casa, creo que ya lo expliqué la semana pasada, es como que tú te quedes con la basura en tu casa por mucho, mucho tiempo. Todo se va a apestar y te van a gritar, ¿cierto?
Entonces, esto también puede, esta basura, estos desechos también tienen que ser eliminados de nuestro organismo, porque nuestro organismo es experto en separar aquello que no es necesario. Entonces, esto se elimina. Por eso hay procesos de síntesis, hay procesos de eliminación y también todas las funciones que hemos estado viendo, ¿no? Una de las principales es la bioquímica. Listo. Funciones del hepatocito, esto ya lo hemos mencionado. Y miremos aquí. Ya sabemos entonces quién lo produce. ¿Quién produce qué? La bilis. Síntesis biliar para la emulsificación de las grasas previo a la absorción de lípidos. Lípidos, no sé, se comen su pan con chicharrón o su pollito a la brasa o no sé, algo. No se me ocurren cosas como que muy grasosas ahorita, pero todo ello al final pues va a distribuirse en nuestro organismo, va a absorberse y va a tener que ser emulsificado. Y este proceso pues se va a desarrollar a nivel hepático. ¿Por qué? Por estos amiguitos que ya conocimos, que son los hepatocitos. Y ustedes pueden ver que tienen múltiples funciones. El ciclo de la urea también pasa por aquí. Entonces, no es que, me lo tengo que aprender todo. Simplemente vamos a establecer relación, ¿sí? Establecemos relación. Miren, justamente lo que les decía, lo de la forma poligonal y todo ello. Ya. ¿Sabías que los hepatocitos constituyen alrededor del 80% de la población celular del tejido hepático? Muy importante, ¿no? En el cerebro tenemos las neuroglías, tenemos las neuronas. ¿Y qué población tenemos en el hígado? Hepatocito. Y son los que realizan, esta era la imagen que decía, y son los que realizan muchas funciones desde el metabolismo de carbohidratos, síntesis de proteínas, ¿como quién? Como la albúmina, que era la que mencionamos la clase pasada. Síntesis de proteínas, metabolismo de carbohidratos, metabolismo de lípidos, todas estas funciones que ya habíamos mencionado. Katy, pero tú dijiste que estas eran funciones que cumplía el hígado. Es más, me lo dijiste aquí. No dijiste hepatocitos, dijiste hígado. Sí, pero ¿quién forma el hígado? Un 80% de el contenido celular o de la formación celular del hígado son hepatocitos. Entonces, al final, quien realiza todo ello son los hepatocitos. Keeps them happy. Ya. Ahora, siguiente. Punto número 2. Había dicho que primero tenemos que recordar una estructura, que son los hepatocitos. Estructura número 2, canalículo biliar. Y aquí, como no aprendemos nada así puntualmente, sino que tenemos que establecer relación, perdón, es memorísticamente, sino tenemos que establecer relación, porque ya has pasado a otro level, ¿no? Ya no estamos en básico, sino ahora tenemos que establecer relación, pensar hacia lo de Doctor House y otras series, no sé, no veo muchas series médicas. Entonces, ¿qué es un canalículo biliar? Ni la más mínima idea, Katy, pero me acabas de hablar de bilis y que se encarga de emulsificar las grasas, entonces tiene que tener como que un lugar de pase, ¿no? A ver, ¿y qué es un canalículo? Me imagino que alguno de ustedes ha visto en alguna película, porque acá no hay muchas tejas en las casas, cuando llueve, usualmente ponen canales en las casitas. Y estos canales, pues, cae el agua y el agua se almacena en estos canales y ya no como que deteriora mucho la estructura de las paredes, sino más bien que el agua se acumula en los canales y luego está baja, ¿no? Porque le hacen como un pequeño desfogue de bajada y luego, ¡pup!, el agua al jardín o un balde, donde sea. Entonces, estos canalículos biliares también cumplen esa función, el de permitir el pasaje de cierta sustancia. ¿Qué sustancia será? Su mismo nombre lo dice. Biliares, bilis. Ya. Entonces, estos canalículos biliares va a ser el responsable, pues, del pasaje por aquí de la bilis. Punto. Listo. Y si no se entendió, pues entonces, ¿qué es un canalículo biliar? Es un espacio, como ya vimos aquí. ¿Y qué son estas cositas? Esas cositas vendrían a ser también los hepatocitos que van a estar ahí, o células hepáticas que van a estar distribuidas ahí produciendo bilis. Ya, los hepatocitos producían la bilis y luego es como que su desfogue lo mandan por este canalcito. Listo, entonces un canalículo biliar es un espacio. ¿Y por dónde va a pasar qué? La bilis. ¿Desde quién? Desde los hepatocitos. Katy, ¿para qué me estás haciendo aprender todo esto? Tranquilos, tranquilos. Ya van a ver que cuando revisen el caso clínico, everything makes sense.
Como que ahora todo tiene sentido, ¿no? Ahora, entonces, estos canalículos biliares transportan la bilis ¿hacia dónde? Hacia los conductos biliares. Y luego vamos a ver la importancia de que un conducto biliar tiene que estar operativo, tiene que estar libre para el desfogue, porque si no, ¿qué es lo que pasa cuando algo se llena y no puede ser eliminado? Es como que muchas personas quieran salir de un lugar, pero la puerta está cerrada. Ahora imagínense de que no sean personas, sino que es una bomba a punto de estallar. ¿Por qué? Porque la bilis es una sustancia que, ¿qué habíamos dicho? Oh, es una sustancia pues, que se encarga de la emulsificación de las grasas. Y si es emulsificante de las grasas, pues no es como que esté agüita y retenida, sino que tiene propiedades pues de disolución, como un disolvente. ¿Ok? Entonces no es bueno tampoco que esta se quede ahí atorada, sino que esta tiene un punto de desfogue. Entonces sigamos. Transportan la bilis hacia los conductos biliares y luego esta va a ser pasada para que se pueda eliminar, ¿no? Excretar. Porque tiene que salir del hígado, obviamente. Listo. Y el tercer elemento que había mencionado era el sistema retículo endotelial. No sé qué es eso, Katy. También conocido como monocito mononuclear. Ah, ahora sí tiene más sentido porque en ciencias básicas hemos conocido los polimorfonucleares y hemos conocido los monomorfonucleares y como de la médula ósea es que salen las 3 líneas, luego están los megaloblastos y empiezan a escindirse y luego cuando empiezan a escindirse en la línea terminan como plaquetas y todo ello, ¿no? Conocimos todo eso en lo que vendría a ser la parte básica, ¿no? Entonces ahora tenemos que aplicar nuestro conocimiento. Listo. Algo importante también que debemos saber, bueno, lo puse como un datito adicional, es que un monocito se llama así cuando está en la sangre, pero cuando ya está en algún tejido se llama macrófago. Eso es simplemente como un fun fact. Ahora, ¿qué más debemos saber de estos? De que como hablamos de ya estructuras que van a tener una acción participativa ante algún daño, ante algún microorganismo, virus, parásito, hongo, pues estos forman parte de nuestro sistema inmune. ¿Por qué salen? Porque salen a defendernos. Listo. Entonces, ya hemos conocido nuestras 3 estructuras. Y esta tercera estructura, ¿por qué es que se las mencionan, Katy? ¿Qué tiene que ver el sistema inmune en esto? Porque aparte, porque esta es pregunta de pasito, ¿qué estructura hepática también tiene función a nivel en el sistema inmune? Y ustedes ponen sistema retículo endotelial. Pero también se los mencionan y quieren que lo recuerden porque esto se encarga de la producción del grupo M o hemo. Esto es importante porque justamente está relacionado con esta coloración de piel que vamos a ver que tienen las personas. Las personas pues que tienen una cierta patología, ¿no? Este es un dibujito para que ustedes lo vean, por si les gusta. Y justamente es aquí donde se marca el hito de las patologías que vamos a empezar a ver, ¿no? Pero antes tenemos que revisar ciertas pruebitas, las pruebas de laboratorio hepático, porque ustedes saben de que si bien es cierto en el TIMSS les hacen participar de modo de que resuelven el caso clínico, pero no se van directo a exámenes de laboratorio, sino que van primero a lo que vendría a ser la parte de la anamnesis, perdón, los antecedentes, luego la anamnesis y todo ello. Entonces tenemos que revisar ciertos datos acerca de las pruebas hepáticas. Entonces, ¿qué vamos a ver acerca de las pruebas hepáticas? No sé si ustedes recordarán ciertos conceptos con respecto a qué es una sensibilidad, qué es la especificidad y todo ello. A ver, solo en una línea lo voy a decir. ¿Y por qué les ponen esto aquí? Es curioso, ¿no? Porque les dicen, sí, estamos aprendiendo laboratorio para que ustedes vean la importancia de estas pruebas, pero luego les dicen que las pruebas hepáticas no son, o sea, no son tan sensibles ni son tan específicas. Y ahorita van a entender todo ello. Primero, ¿qué es la sensibilidad? Descuiden, no voy a decir, hey, Carmencita, ¿qué es sensibilidad? Hey, Juanito, ¿qué es especificidad? No. Entonces, la sensibilidad, para resumir, es la capacidad de decirle a una persona enferma, tú estás enfermo. Y la especificidad de decirle a una persona sana, tú no estás enfermo, tú estás sano. ¿Ok? Y ese es el concepto más sencillo, búsquenlo en donde quieran y va a salir eso. ¿Ok? Entonces,
Estos conceptos son importantes porque este concepto de especificidad lo vamos a revisar más adelante porque una prueba, ustedes habrán escuchado que dicen, no, esta prueba es un poco sensible, pero no tan específica, es específica, pero no tan sensible. Ya, no vamos a aprender como que qué tanto es tanto de esto, pero sí ideas puntuales, básicas, de modo que ustedes entiendan de que pues los exámenes de laboratorio son un examen auxiliar, un examen complementario, no pues para regirnos y decir, hey, esta prueba está elevada, entonces es una enfermedad hepática. No va tanto por ahí, sino es más que todo para que ustedes digan, hey, está elevado, puede ser una enfermedad hepática. Y si tratamos de complementarlo con tal cosa, entonces todo trabaja de la mano, el complemento, ¿no? Listo. Eso es lo que les decía con respecto a sensibilidad y especificidad, de detectar a los sanos, de detectar a los enfermos. Ahora, esto es todo lo que se necesita, todo lo que se necesita, pues para poder decirle a una persona, para establecer un diagnóstico. Y muchas veces a la primera no establecen un diagnóstico, ¿no? Listo. Aquí hemos avanzado hasta la especificidad. ¿Ven? Ya nos falta poquito. Entonces, ¿para qué son importantes las pruebas de función hepática? Las pruebas de función hepática, esto sí, necesariamente lo tenía que incluir en la presentación, porque el curso es este. Entonces, determinan la presencia o ausencia de daño hepático, porque vamos a conocer ciertas pruebas de daño celular, de daño tisular, ciertas pruebas de necrosis, ciertas pruebas que nos van a denotar alteraciones. ¿De qué estructuras? Para saber de qué estructura está hablando esta alteración, necesitamos saber quién lo produce. Necesitamos saber quién emite esta sustancia para yo saber de que esta sustancia es la señal de alerta que tengo que tratar. Para establecer un diagnóstico específico, obviamente en complemento de todo esto, no por una sola prueba de laboratorio yo puedo decir de que el paciente tiene esto. Recordemos, ¿cuántos son los cultivos de BK? De 6 a 12. ¿Cuántos son las pruebas de ELISA para una ETS? No se quedan con una, van hasta 3, ¿entienden? Entonces, es todo en complemento. Determinar seriedad y establecer el pronóstico. Es muy importante también para la monitorización de cómo va el paciente, ¿no? Justamente lo que les mencionaba, lo de la monitorización, perdón. Y miden la presencia de daño y la falta de permeabilidad de las vías biliares. O sea, eso quiere decir que también puedo ver si por ahí algún conducto está taponado, porque ahorita que tenía neurología, mi doctor decía, hay médicos que a veces tienen que actuar como gasfiteros, ¿no? Porque nosotros mismos, a veces, pues, tapamos nuestros conductos. Obviamente, no voluntariamente, salvo que sea por alguna ingesta excesiva de algo, pero vamos a ver entonces cómo desarrollamos esto. A ver. Esto de aquí, lo que ya les comentaba, ¿no? De que los conductos biliares a veces pueden taponarse. Y esto es exactamente lo que pasaría. Una idea por ahí. Entonces, imagínense de que este es bilis, este es bilis, este es bilis, este es bilis, este es bilis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos estos deshacen algo. Y si deshacen algo, pues van a estar dañando algo. Katy, ¿cómo? Ahora esto. Si estos conductos biliares están tapados, pues obviamente va a generar lesión. ¿Lesión en qué células? Ah, los hepatocitos. Y los hepatocitos cumplen muchas funciones. Entonces, todas estas funciones se pueden ver alteradas. ¿Y qué es lo que pasa si esas funciones se ven alteradas y el hepatocito está dañado? El cuerpo emite señales de auxilio. Esas señales de auxilio se ven a través de los signos y síntomas y también a través de los niveles de laboratorio. Listo. Ahora, entonces tenemos vías biliares obstruidas, la bilis se acumula en el hígado, porque acuérdense que la bilis no es para quedarse en el hígado. Repitan conmigo, su mantra para esta semana de laboratorio. La bilis se acumula en el hígado. La bilis no debe acumularse en el hígado. La bilis debe eliminarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se desarrolla ictericia, porque otra función de los canalículos biliares era ¿qué? Era el metabolismo, ya retrocederíamos mucho, pero creo que sí lo recuerdan, que está abajo en blanquito. Era el metabolismo también del grupo M o hemo. Y al deshacerse este grupo M o hemo, como ustedes lo quieran llamar,
pues es que vamos a vamos a tener pacientes con esta coloración de piel. Katy, esto no es un chiste, ¿eh? Porque hay afinidad del grupo globina con la esclera y de este modo, pues sí, puede resultar pigmentado esta zona de aquí, ¿no? Listo. La elastina de la esclera. Ajá. La globina con la elastina de la esclera tienen afinidad, entonces torna amarillo hasta esa parte, ¿no? Listo. ¿Y cómo se llama este cuadro? Ictericia. Y aquí está el concepto de ictericia, ¿no? Listo. Y ojo, creo que por aquí se los puse, para que el paciente pueda resultar con esta coloración, tiene que estar elevado a los valores mayores de 2. También lo he puesto más adelante, no se preocupen. Listo. Entonces, Katy, ¿cómo yo hago para que si me viene un paciente así, yo poder decir, hey, tiene mal el hígado? ¿Ok? Entonces, para esto es que vamos a tener algunas pruebas. Entonces, hasta eso, ¿están ahí? ¿Se fueron? ¿Los perdí? ¿Están vivos? Sigue. Ok. Es como que termina ya miércoles, tengo clase a las 4. Ya. No se preocupen. Bien. Ya. ¿Alguien más aparte de Melanie? ¿Alguien más aparte de Melanie? Sí, aquí estoy, gracias. Ya, ok. Ok, qué lindo, chicos. Ya, lo que pasa es que tenía que asegurarme, porque muchas veces en el ciclo pasado me pasó que estabas hablando y hablando, y era, Katy, ¿estás mostrando algo? Fue terrible. Ya, sigamos. Entonces, las pruebas de laboratorio hepático, esto es pregunta de pasito, así que lo anotan, lo rayan, lo marcan, no sé. Te preguntan, ¿qué pruebas de laboratorio hepático pueden verse alterados por factores extrahepáticos? Aquí el doctor se equivocó, es extrahepáticos. ¿Qué es un factor extrahepático? Un factor extrahepático puede ser la alimentación, puede ser el ejercicio, puede ser algún fármaco, y esos tres creo que literal se los menciona el doctor y los pone en notas en su PPT. Pueden llegar a alterar los valores de albúmina, pueden llegar a alterar los valores de bilirrubina y el tiempo de protrombina. Entonces, estos pueden verse alterados por los factores extrahepáticos. Y antes de que me pregunten, Katy, ¿pero por qué la albúmina? ¿Por qué las bilirrubinas? ¿Por qué el tiempo de protrombina? Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y bueno, este tiene otro método de síntesis, entonces la prealbúmina no entra en esta alteración que puede llegar a generar una disrupción en los valores normales de albúmina, bilirrubina o tiempo de protrombina. ¿Ok? Lo ponen ahí porque es pregunta pasito. Listo. Bueno, al menos en mi ciclo fue y probablemente también es. Listo. Entonces, vamos a ir conociendo estas pruebas de laboratorio hepático. Habíamos mencionado que los hepatocitos se encargan de la formación de albúmina. Entonces, uno de los marcadores que puede elevarse, o sea, ir por exceso, o puede estar por defecto también, va a ser la albúmina. ¿Por qué? Porque ¿quién sintetizaba albúmina? El hígado. En el hígado el 80% son hepatocitos. Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que mis valores de albúmina se van a ver alterados. Aquí los valores normales de albúmina para hombres, para mujeres. Aquí está. Listo. Entonces, ¿y cómo se va a ver expresado? ¿Qué es lo que va a pasar si la albúmina no está siendo sintetizada o no en la cantidad suficiente? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que las funciones de la albúmina no van a ser cubiertas así por completo. ¿Por qué? Porque la albúmina transporta vitaminas liposolubles, también es el transportador de sales biliares, también se encarga del transporte de ácidos grasos, también se encarga del transporte de medicamentos. Ahora, la sesión pasada habíamos dicho de que la albúmina era la proteína que estaba en mayor circulación en la sangre. ¿Por qué creen? Pues porque está transportando muchos elementos que son necesarios. Es como, ¿qué combi es más frecuente? La C, el chino, esas. Entonces, la albúmina es como el chino de la sangre, porque está llevando baja vitaminas liposolubles, baja sales biliares, baja ácidos grasos, baja medicamentos, no sé. Entonces, la albúmina, al ser la proteína de mayor cantidad en la sangre, mayor cantidad, como ustedes le deseen llamar, esta va a estar cumpliendo la función de transporte. Entonces, ¿qué es la albúmina? Es la proteína transportadora plasmática. Entonces, es por ello de que es muy importante que sus valores estén dentro de lo normal. Y al verse alterados sus valores, pues ya podemos más o menos darnos una idea de qué es lo que está pasando. Listo.
Es cierto, yo olvidé mencionarles estas cositas, ¿no? Bueno, esto ya lo vi, esto ya se lo mencioné, esto se lo mencioné, ahora aquí. Y es el principal factor pronóstico de la cirrosis. ¿Por qué es el principal factor pronóstico de la cirrosis? Porque el hígado recién se queja cuando está un 80% arruinado. Ustedes saben de que un hígado cirrótico ya es un hígado demagradito, es un hígado que ya tiene alteraciones morfológicas, en las cuales vamos a ver, hasta en la ecografía, vamos a verlo así todo chiquitito, arrugadito. Y es más, cuando, no sé si ahora en patología les han mostrado así, creo que iniciaron con hígado, les han mostrado hígados así ya muy, muy dañaditos, ya. Entonces es por ello de que relacionan y dicen, es el principal factor pronóstico de la cirrosis. ¿Por qué? Porque cuando ya está muy mal es que empieza ya a decir, no, ya no puedo, y los valores de laboratorio se alteran, ¿no? Entonces es un buen pronóstico. Listo. O sea, es un buen pronóstico, o sea, que nosotros descubramos eso, ¿no? Porque para el paciente no es algo bueno. Ahora, con respecto a esta coloración amarillenta de la piel, ¿qué era lo que pasaba? Para ello necesitamos conocer ciertos elementos, ¿no? Ustedes pueden creer que el glóbulo rojo sí, si estaba en la orina, me da una hematuria, pero ¿qué? O sea, ¿está relacionado con la coloración amarillenta de la piel? En todo caso, el paciente no estaría rojo. Ok, entonces ahorita vamos a entenderlo. Ahorita vamos a ver cómo es que de esto pasa a ser un paciente así, completamente amarillo. Veamos. Estos ahorita lo van a entender. Necesito que ustedes vean esta imagen. Listo. Entonces, todo inició con el glóbulo rojo. Ustedes saben de que el recambio de glóbulos rojos se da cada 120 días, ni más ni menos, a los 120 días, este se deshace. Listo. Entonces, tras la destrucción del glóbulo rojo, porque probablemente ustedes ya están familiarizados con todo este tema, ¿no? Listo. Tras la destrucción del glóbulo rojo, este va a liberar dos elementos. No es necesario que se lo aprendan, simplemente para que entiendan el porqué. A mí me gusta que ustedes sepan el porqué para que de ese modo no se lo olviden. Porque si simplemente se los leo como un concepto, es como que, ay, ¿qué dijo? Ya. Entonces, veámoslo así. Un glóbulo rojo se destruye cada 120 días, así, de por sí, de ley. Ahora, ¿y qué va a eliminar este glóbulo rojo? ¿Globitos? No. Va a liberar el grupo globina y el grupo M. Porque recordemos que este es tetravalente, ¿no? Entonces va a tener dos globinas, dos hemo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta globina se va a unir, es como que lo reciclamos, se va a unir a otro grupo M o hemo y va a formar biliverdina. Ahora, hasta aquí, el producto de todo este mini procesito, vamos a tener bilirrubina, pero que no va a estar conjugada. ¿Ok? Entonces, biliverdina más todo esto me da una bilirrubina que no está conjugada. Y de ahí aparece la bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. Sí, me parece haber escuchado de esos términos, bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, pero ¿qué tiene que ver con esto? Primero, porque estamos hablando de la coloración de la piel, de dónde viene, el por qué, y porque también estábamos hablando de la albúmina. No nos hemos desligado de la albúmina, porque hay un simple paso que separa la bilirrubina conjugada de la no conjugada. ¿Ok? Y para ello también es importante la presencia de albúmina. Miremos aquí. Con albúmina y sin albúmina. Con albúmina en su vida y sin albúmina en su vida. ¿Ok? Porque es importante también, bueno, la albúmina y otra enzima que les voy a hablar en un ratito, que son importantes para hablar de una bilirrubina conjugada o no conjugada, una bilirrubina directa o indirecta, porque se pueden elevar pues cualquiera de estas dos. Entonces, tenemos bilirrubina no conjugada y una bilirrubina conjugada. Listo. A ver, sigamos entendiendo entonces qué está pasando por aquí. Hasta aquí teníamos una bilirrubina no conjugada. ¿Y qué es lo que va a pasar? A esta bilirrubina no conjugada, vemos aquí, viene la albúmina, viene la bilirrubina, ¿y qué es lo que va a pasar? Va a unir una se me va el nombre, espérense, por acá está. Una UDP glucuronil transferasa, aquí está. Y esta es la que al final va a convertir a esta no conjugada, perdón, estaba en inglés en mi cabeza, esta bilirrubina no conjugada en una bilirrubina conjugada. Y esto lo pregunta la doctora Lorena, para los que están en su team. ¿Cuál es la diferencia entre la bilirrubina conjugada y la no conjugada?
pueden haber muchas diferencias, pero en la parte de síntesis de esta, pues va a ser el UDP-glucuroniltransferasa la que se encarga de dar el último paso para que esta bilirrubina no conjugada pueda ser bilirrubina conjugada. Listo. Entonces, y después existe, ya no es necesario que ustedes sepan esto, solamente es como que para que ustedes vean de qué pasa luego con estas bilirrubinas, qué es lo que pasa. Miremos aquí, esta bilirrubina conjugada, pues luego va a ser excretada al intestino y la acción bacteriana es la que se encarga de convertirla ya en urobilinógeno y este urobilinógeno pues va a estar a nivel fecal y este a nivel fecal pues no es simplemente que se queda ahí en la popó, sino que a través de esta acción bacteriana, luego una parte es otra vez enviada a la circulación enterohepática y hay una parte que pues ya va a ser como que la coloración más oscura de las heces por el estercobilinógeno. Eso sí lo habrán escuchado, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuál era el paso que separaba la bilirrubina conjugada de la no conjugada? Pues básicamente la conjugación, ¿por qué? Por el UDP-glucuroniltransferasa. Listo. La doctora también pregunta cuál es la diferencia entre una bilirrubina directa y una indirecta o conjugada y no conjugada, pues básicamente va a hacer que una es tóxica y una es no tóxica, ¿ok? Una está unida a la albúmina y otra no está unida a proteínas. Una es liposoluble, una es hidrosoluble y también hay otra característica que es necesario que recuerden. ¿Qué dice aquí? Niveles en sangre. Niveles en sangre. Entonces es importante porque las bilirrubinas totales, o sea, total, ya, la anterior vez recibí un mensaje, el ciclo pasado diré. ¿Cómo es que yo sé que es una bilirrubina total? Las bilirrubinas totales son la suma de bilirrubina directa o conjugada más la bilirrubina indirecta y no conjugada, porque al final esas son las dos clases de bilirrubinas que ustedes tienen en el organismo. Entonces las bilirrubinas totales van a estar compuestas por estas dos. La suma de estas dos me da bilirrubinas totales. ¿Qué quiere decir, Katy? ¿Que yo puedo sacar bilirrubinas totales y solo me dan la directa y la indirecta? Sí, sí puedes. O yo puedo sacar la bilirrubina, ¿qué tanto está aumentada la directa? ¿O qué tanto está aumentada la indirecta si me dan bilirrubinas totales? Sí, porque luego puedes hacer tu resta, ¿no? Y lo sacas por descarte. Porque obviamente si tienes las totales y tienes la indirecta, haces tu resta y dices, ya, lo que me queda es la directa. Listo. Porque las bilirrubinas juntas pues tienen que tener un valor cercano a la unidad. Porque miren, todas están debajo del 0.8, 0.2 a 0.8, 0 a 0.2. ¿Ok? Entonces es importante. Y ojo con que se acumule la tóxica, ¿eh? Siempre hay una tóxica, ¿no? Ya bueno. Y la clínica de ictericia, como ya les comentaba, miremos aquí. ¿Cuándo es que ya se da toda esta afinidad de la elastina con la bilirrubina, con todo ello que les mencionaba? Es que cuando los valores están por arriba de 2. Mejor lo dejo ahí nomás, porque ya mucha clínica, ya mucho. Entonces, algo que también teníamos que recordar con respecto al hígado era que era el que se encargaba de formar todas las proteínas. Ahorita no es necesario que se la aprendan, no se la aprendan, solamente quiero que sepan que es el que se encarga de la síntesis de todos estos factores, que luego van a conocer como factores de coagulación, que como su nombre lo dice, coagulación. Van a formar el coágulo de modo que las heridas no se queden abiertas, sino que se hace el tapón plaquetario, luego viene el tapón ya con la malla de fibrina, luego va a romperse, va a escindirse para que no se quede ahí para siempre, para que no obstruya el paso de la sangre, y de ese modo, pues, hemos visto la participación del hígado, así de manera sencillísima, en los factores de coagulación, ¿no? Solamente para que lo recuerden. Y aquí justamente lo que les comentaba, ¿quién viene aquí? El hígado dice, no, se cayó la guagua, tenemos que hacer más proteínas plasmáticas. ¡Pum! Y empieza a botar a los factores de coagulación. Más fibrinógeno, más trombina, porque para que esto pueda ser taponado, pues es necesario de estos factores, perdón, estaba yendo muy adelante, de estos factores, ¿ok? No es necesario que se lo aprendan, como digo, solamente necesitan conocer de que para que pueda llegar a formarse un tapón aquí, es que se necesita
desenvolver se necesita activar dos vías. Una de ellas es la vía intrínseca y otro de ellos es la vía extrínseca. Tal vez ya lo han visto rápidamente así en fisiopatología y no lo entendieron de un caracho. No se preocupen, que vamos a intentar nosotros entenderlo cuando lleguemos a hemostasia. Ahorita simplemente para que vean que quién es el que se va a encargar de formar todo ello. El hígado. Muy importante. Específicamente, ¿quiénes? Los hepatocitos. Listo. Y es muy importante, esto solamente lo puse porque me encanta poner datos adicionales, dado que si no hay un balance siempre, como que de un ambiente procoagulante y anticoagulante, pues no va a haber un equilibrio, y si no hay equilibrio, pues puede haber daño por exceso o por defecto. Y eso siempre es negativo, por ello siempre homeostasis, equilibrio. Listo. Entonces, otro factor que era, que les mencionamos aquí, súper adelante, ¿dónde está? Acá está, que puede verse alterado por factores extrahepáticos, ya vimos la albúmina, ya vimos las bilirrubinas, es el tiempo ¿de quién? De protrombina. ¿Quién rayos es protrombina? ¿Qué es protrombina? Miren nuestra lista. Protrombina, ya sabemos que es un factor de coagulación producido por el hígado y estamos estudiando el laboratorio de enfermedades hepáticas. Entonces, eso significa de que también vamos a evaluar a este. ¿Quién es este? A ver, literal les ponen esta diapositiva, ¿no? Y así quieren que aprendamos. ¿Qué es protrombina? En primero, tienen que decirme qué es protrombina. Bueno, entonces nos dicen, dependiente de la actividad de factores de la coagulación. Bueno, ya les dije de dónde salía, ¿no? Del hígado. ¿Quién lo producía? El hepatocito, que era el encargado de formar los factores de coagulación. Listo. Y me hablan de una vía extrínseca de la coagulación y me ponen palitos romanos, ¿no? 1, 2, 5, 7, 10. Son sintetizados en el hígado. Ah, gracias, ya. Están sintetizados en el hígado. Pero resulta de que este va a estar formando parte de todo este sistema de hemostasia secundario, que es el que se va a encargar de formar el taponcito que va a permitir que la herida ya no sangre. Así de sencillo. Entonces, estos valores pueden verse evaluados. Cuantitativamente, Katy, o sea, valor normal y todo ello, sí. ¿Cómo así? Veamos. ¿Y por qué es que ponen aquí, y esto es pregunta pasito también, por qué es que me ponen estos palitos romanos? Porque, a ver, ya que tocamos el tema de factores de coagulación, ustedes deben saber de que cuando ustedes hacen sus subgrupos, pues llaman a sus amigos, ¿no? Dice, Juanito, Carla, Pepe, para mi grupo, tú, para tu grupo. Ya. Entonces, aquí también tenemos dos grupos, pero no se llaman grupos, sino van a ser vías. Entonces, aquí va a haber una vía intrínseca y va a haber una vía extrínseca. Y estas vías van a tener el propósito al final ¿de qué? El propósito de formar, como ya les dije, el taponcito para que la guagua deje de sangrar. Entonces, cualquier persona, ¿no? No solo la guagua. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Estas vías pueden verse alteradas. Pónganse de que esta persona siga sangrando. Entonces, ¿qué es lo que pasó? No estaba siendo sintetizado correctamente todos los factores de coagulación para que vengan a formar, ¿quién? Como su mismo nombre lo dice, coagulación, el coágulo. No se estaban formando bien los factores. Entonces yo tengo que evaluar cuál de las vías está haciendo mal su trabajo. Porque, ¿cómo llega aquí? Porque estas, no sé si recordarán, pero estas dos vías tienden aquí a, perdón, pensé que eran ustedes porque a veces me hablan, estas dos vías se juntan y forman una vía común, en la cual participa tanto vía intrínseca como vía extrínseca. Entonces, no quiero complicarles la vida, que se aprenda en el complejo Teynaza, que quién enciende a quién, que esto, que el otro, sino que quiero que recuerden que hay dos vías. Una de ellas es la vía intrínseca y otra de ellas es la vía extrínseca. Entonces, lo que sí quiero que recuerden es qué prueba de laboratorio es el que se encarga de evaluar qué vía, ¿ok? Porque estos tienen una distinta punto de inicio, ¿ok? Una es una vía de contacto y la otra es por los factores de coagulación o el factor tisular, ¿no? El que está en la pielcita. Y es más explosiva, mientras que la otra es por una lesión, ¿no? Por un trauma. Entonces, ¿y qué pasa si una de estas se retrasa? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues yo tengo que ubicar cuál de las dos, tengo que determinar cuál de las dos se me retrasó, porque ¿qué tal si llega la extrínseca, pero no la intrínseca? Ya, la intrínseca es el problema, pero ¿yo cómo sé que la intrínseca es el problema? Pues tengo que evaluar ciertos tiempos. El tiempo que evalúa la vía intrínseca es el TTPA, y el tiempo que evalúa
La vía extrínseca es el TP. La vía intrínseca va a ser evaluada por el tiempo de protrombina parcial activado, perdón, error, tromboplastina parcial activado, y este de aquí el tiempo de protrombina. Lapsus brutus. Tromboplastina, tromboplastina parcial activado, sí. Y este de aquí el protrombina. A ver. Aquí están sus nombres. Tiempo de tromboplastina parcial activado. ¿Qué dije yo? Ya, bueno, eso. Tromboplastina parcial activado, que evalúa la vía intrínseca, y el tiempo de protrombina, el que evalúa la vía extrínseca. Y por otro lado, ustedes lo pueden ver por aquí, yo no, porque está el cuadrito, el tiempo de trombina, que evalúa la vía común. Entonces yo puedo ver quién se está retrasando, quién está flojito, y yo puedo decir, hey, este elemento está demorándose mucho para coagular. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Digo, ya, tengo que tomar la prueba para ver. Y luego, porque estos factores también pueden ser inducidos. ¿Ok? Entonces es muy importante esa parte. Listo. Una mnemotecnia para esto, sí, tenía que decirles. Una mnemotecnia para esto es, ¿cuál tiene más letras? El que tiene más letras es como que, yo lo recordaba como que el que tiene más letras, con el más largo, o el que tiene más letras, es más importante porque interioriza más, y si interioriza más es la vía intrínseca, ¿ok? Y el tiempo de protrombina, como es más chiquito, solo TP, ya es vía extrínseca. Como es más pequeño, ya con lo de afuera. Ojo que esto tiene toda una explicación, pero nos quedaríamos más tiempo. Así que solamente para que aparte ahorita estamos en enfermedades hepáticas, no estamos en hemostasia, que tal vez luego se los comente. Entonces, ya sabemos de que TTPA, vía intrínseca, TP, vía extrínseca, y el tiempo de trombina para la vía común. Y estos tiempos también nos ayudan, como en el caso del INR, cuando se están dando ciertos fármacos, ¿no? Como el HNFA y todo ello. Listo. Esto era simplemente para que ustedes sepan de dónde viene el INR, que es el tiempo de protrombina del paciente sobre el tiempo de protrombina del laboratorio, y no sé si se los menciona el doctor, esto era solamente como un dato interesante. Allá. Y si es prolongado, significa que están fallando los factores vitamina K dependientes. ¿Qué es eso? ¿Qué rayos es 1972? A ver. Aquí en toda esa tablita que se los puse, perdón, listo. Aquí en toda esa tablita que se los estaba martillando, en toda esta tablita que puse, hay factores que, si bien es cierto, son sintetizados en el hígado, requieren, así como ustedes necesitan leche para crecer sanos y fuertes, y todas las vitaminas y todo ello, ya, hay ciertos factores que también necesitan vitaminas para crecer. No, bueno, necesitan vitaminas para no solo crecer, sino para sintetizarse, pero a tal punto de ser dependientes de estas. ¿Dependientes de qué vitamina? La vitamina K. ¿Por qué? Dato interesante, que la vitamina K va a permitir que la epóxido reductasa, esta enzima, pues pueda llegar a escindir aminoácidos, de modo que se formen estas proteínas, ¿no? Estos factores de coagulación. ¿Qué factores? El factor 2, el factor 7, el factor 9, el factor 10 y la proteína C y S. ¿Quiénes son las proteínas C y S, Katy? Hace un momento les mencioné un estado de equilibrio, de balance. Es necesario entonces la vitamina K también para que el coágulo no se forme y se forme y se forme y se forme. Sino, y me tape todo el vaso y me obstruya, sino que también necesito vitaminas que pues le digan, hey, stop, ahí no más, te it easy. Entonces, esta proteína C y S pues va a como que ser la contrabalanza, de modo que diga, ahí no más. Va a venir fibrina, va a tapar todo, y luego viene plasmina y lo rompemos. ¿Ok? Entonces, eso también ya lo van a entender en hemostasia. Entonces, les había comentado también de un número, 1972, y es porque este video, no sé si lo saqué del doctor San Agustín, pero da una memotecnia. Era 1972. 1972 por 1, por 10, que está aquí, que es el factor Stuart, que es vitamina K dependiente, 9 por el factor Christmas, 9, que es vitamina K dependiente, el factor 7, que es proconvertina, vitamina K dependiente, y el factor 2 por 1972, ¿no? Y el factor 2, que es protrombina, que también es un vitamina K dependiente. Entonces la hemotecnia es qué sucedió en 1962 y en sucedió, acuérdense que es una palabra con una C y con una S, ¿no? Entonces,
Todos estos elementos son vitamina K dependientes. Katy, si es algo es dependiente de algo, significa de que si no hay vitamina K, estos no se producen exactamente. Porque ¿de dónde sale la epóxido reductasa? Pues para poder sintetizar y escindir todos estos. Entonces es necesario. Listo. Entonces lo que está en rojito es lo que se tienen que aprender. Ya. Es el tiempo que estos duran, ¿no? Duran, digo, el tiempo que estos se evalúan. Entonces, aquí simplemente para que ustedes recuerden, la albúmina, el tiempo de protrombina, que puede verse afectado por cambios en estos factores. ¿Por qué me dice que puede verse afectada por cambios en estos factores? Porque recordemos que si yo necesito buscar algo, pues en mi organismo, pues todo debería estar esquematizado de modo que todo diga, o sea, me dé un resultado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa si hay alteraciones en estos factores? Pues el tiempo de búsqueda o el tiempo de producción se va a hacer mucho más largo. Y es por ello de que este tiempo se ve prolongado o extendido. Listo. Entonces esto ya lo comentamos, esto solamente le dan así como una miradita, porque lo de la cirrosis también ya lo mencionamos, y me mencionan aquí que la albúmina no es útil en enfermedades agudas, hace un comentario el doctor, porque obviamente si hablamos de cirrosis no es una enfermedad que se forma de un día para el otro, cirrosis es una enfermedad en la cual el proceso ya de enfermedad crónica, bueno, hubo un proceso agudo, el proceso agudo no se solucionó, pasó más de 3 meses, 6 meses, años, y el proceso siguió sin resolverse. Entonces se estableció una enfermedad crónica, y la enfermedad crónica tampoco tuvo resolución. Y es por ello de que resultaron así como un proceso cirrótico. Entonces, obviamente, no va a ser un marcador como que de una enfermedad aguda. Porque el hígado se quejó. ¿Cuándo se quejó? Cuando ya estaba muy dañado. Entonces, importante. También ya hablamos de la importancia que estos tienen. Listo. Ahora, otro factor importante vendrían a ser, otro elemento importante dentro del laboratorio hepático vendrían a ser las transaminasas. Las transaminasas son enzimas que determinan la integridad hepatocelular. Las transaminasas en realidad pueden estar distribuidas de una manera específica o general. ¿Por qué? Si digo específicas, pues yo voy a decir que pierdo algo y sé dónde encontrarlo. O quiero realizar una actividad y sé cómo, dónde y cuándo. Pero si digo general, es como que una vista más grande, ¿no? Un overview. Entonces, si yo lo veo de esta forma con el término específico, y yo digo de que algo es hepatoespecífico, significa de que, yo sé dónde buscar. Si es hepatoespecífica, pues entonces yo sé de que están a nivel hepático, que son sintetizadas a nivel hepáticas. Es por ello de que la TGP o la alanina aminotransferasa, pueden ser cualquiera de estos dos nombres, porque este es el nombre en español y este es el nombre en inglés, pero a veces los doctores son bien, ya saben. Entonces te ponen en los pasitos o este nombre o este nombre. Entonces tienen que conocerlo como alanina aminotransferasa, pero no te van a poner el nombre en inglés, sino solo esta sigla, TGP o ALT, ¿no? Y la otra que se llama aspartato aminotransferasa, o AST o TGO. Entonces, TGP, TGO o ALT, AST. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si bien es cierto, son determinantes de la integridad hepatocelular, una es hepatoespecífica. La ALT solo la encontramos en el hígado, mientras que la AST puede estar en el hígado, en el músculo cardíaco, en el tejido esquelético. Entonces, no es hepatoespecífica. Y a mí, ¿en quién me conviene fijarme? ¿En el que siempre saca 20 o en el que para jalando? En el que siempre saca 20. Ya, ok. Y ese fue el peor error, el peor ejemplo que pude haber dado, pero va así. ¿Por qué? Porque es hepatoespecífica. O sea, sabemos dónde está. O sea, sabemos dónde es que está el daño. Porque solamente está en células hepáticas, ¿no? Y este también está en corazón, porque luego vamos a ver el AST, por ejemplo, infartos en miocardio, y cómo estas se elevan, ¿no? Aunque bueno, hay muchas más específicas que en músculo cardíaco. Y que miden la presencia de daño, la falta de permeabilidad de las vías biliares también. Se los puse aquí abajito. Ojo con la falta de permeabilidad de las vías biliares, que ya vimos cómo se llenaba el tren. Otra prueba de laboratorio hepático es la DHL, o deshidrogenasa láctica. A ver, esta la encontramos en citoplasma de hepatocitos. Ya vimos que los hepatocitos cumplen una gran función, una gran labor en el hígado, ¿no? La principal fuente de todas las funciones. Esto no es tan importante.
Este de aquí, sí, sus tipos de enzimas, esto sí es preguntadito, que tiene 5 isoenzimas, luego vamos a ver cuáles son. Pero me dice que tiene una distribución a nivel en el hígado, en el músculo cardíaco, en el riñón, en los eritrocitos. ¿Qué me quiere decir eso? ¿Que es hepato específica? No, eso significa de que es como que más general, ¿no? Es poco específica. Y si algo no es específico, es poco específico. Poca especificidad. Y más que todo me ayuda cuando la utilizamos en combinación con todo el perfil hepático, ¿no? Como las que estábamos conociendo en ese momento. Entonces, esta me puede indicar daño en alguno de estos tejidos, como el músculo cardíaco, el riñón, pero también en el hígado, ¿no? Porque la deshidrogenasa láctica no solamente es pues producto hepático, sino que donde haya ácido láctico, haya en los músculos que luego se convierten en ácido pirúvico, el ciclo del piruvato, ya todo lo que aprendimos en bioquímica. Otra prueba indicadora de colestasis vendría a ser la fosfatasa alcalina. Otra sigla. Bueno, esta de aquí no es tan preguntada como la TGO o TGP, pero por si acaso, ahí se las pongo entre paréntesis. Y esta de aquí, miremos esto. Cosas importantísimas. A ver, es una prueba indicadora de colestasis. ¿Qué es la colestasis? Resulta de que en un proceso colestático o colestasis, como quieran llamarlo, hay una detención del flujo de la bilis hacia el duodeno. Katy, cuando nos mostraste ahí la estación del tren y todo ello, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya habíamos dicho de que esta membrana canalicular puede verse dañada. Lo siento por la bulla. Entonces, decíamos, esta fosfatasa alcalina, ¿dónde se encuentra? En la membrana canalicular. Allá, o sea que es más específica. Sí, va a ser más específica, porque yo sé dónde se está produciendo. Y si yo sé dónde se está produciendo, yo sé qué parte puede estar dañada. Entonces, otro dato que quiero que sepan es de que va a estar relacionada con el flujo biliar. Por eso es una indicadora de la colestasis. Porque, perdón que levante la voz, es por la bulla, porque ya sabemos que se ubica en la membrana canalicular. ¿Y qué pasa? Por la membrana canalicular o conducto o vía canalicular va a pasar la sustancia llamada bilis. Listo. ¿Hacia dónde va? Hacia el duodeno, entra por el esfínter de Oddi y todo ello, ¿no? Toda la historia que ya hemos aprendido en anatomía. Entonces, otra prueba indicadora de colestasis que ya vimos, que es el flujo de bilis detenido hacia el duodeno, o sea, no pasa, es la GGT o gamma-glutamiltranspeptidasa. Esta enzima, como ya hemos visto varias pruebas, lo único que quiero que recuerden son datitos, los que están subrayaditos. ¿Dónde la encontramos? Epitelio biliar. En el epitelio biliar. Me acuerdo que en los conductos biliares, en los canalículos, había ahí como que muchas celulitas, ya epitelio, porque después de todo es el epitelio, le está recubriendo, ¿no? Entonces, ya sé dónde puede estar el problema. Epitelio biliar y hepatocitos. ¿Por qué? Porque ¿quiénes estaban en el epitelio biliar? Los hepatocitos también, ¿no? Listo. Entonces, es un indicador sensible de desorden hepático. ¿Por qué? Porque ¿dónde están los hepatocitos? En el hígado, ¿no? Listo. Y va a estar inducida por muchos medicamentos, toxinas, que pues pueden resultar dañando nuestro hígado. Y si se ve dañado, pues van a dar las señales de auxilio, ¿no? Que nosotros lo interpretamos a través del laboratorio. Listo. Entonces se va a ver elevado en patrones colestásicos y si hay una hepatitis alcohólica ya en grado serio, ¿no? Listo. Entonces, todas estas son las que hemos visto. Así, aunque ustedes no quieran, pero miren cuántas hemos revisado. Proteínas totales, la albúmina, la AST o la ALT, aspartato aminotransferasa, la alanino-aminotransferasa, la fosfatasa alcalina, las bilirrubinas totales, que viene de la suma de la bilirrubina directa más la indirecta. Vimos la bilirrubina indirecta, vimos la bilirrubina directa, vimos de dónde venían, qué hacían, cómo le daban esta coloración a la piel, porque al final eran del grupo hemo. M o hemo, como ustedes desean, pero si le van a poner hemo, es con H, no los hemos así todo, con lo de, creo que ya no está de moda, pero bueno. Entonces, ahora, al último, el doctor ya como que para arruinarles la vida, les pone principales causas de enfermedad hepática. ¿Y por qué les pone específicamente estas enfermedades? ¿Okay? Es como que si les ponen un problema es porque ellos saben que ustedes tienen la capacidad de hacerlo. Ok, entonces, rápidamente vamos a ver
de que hay ciertas patologías, como por ejemplo estas que vamos a mencionar rápidamente, en las cuales vamos a ver la gran aplicación de nuestras pruebas aprendidas. Las pruebas que me ayudan a detectar una necrosis celular, pues van a ser las aminotransferasas, porque ya hemos visto si estas son hepatoespecíficas, cuál me puede ayudar más, cuál me puede decir el hepatocito está dañado, cuál me puede hablar de un proceso de obstrucción, o sea, colestasis, entre otros, ¿no? Porque ya vimos que estos líquidos no pueden estar acumulados porque no es agüita, son sales de emulsificación. Y también me habla de la deshidrogenasa láctica, ¿no? Para que no se quede ahí solita. Entonces, principales causas de enfermedad hepática, una necrosis celular o un patrón citolítico. Cada vez que vean lítico es destrucción citocelular. A mí me encanta, entonces, de necrosis celular o muerte celular, ¿no? Lítico, destrucción, citocelular. Entonces, de muerte celular. Y cuando mueren las células, si hay una hepatitis viral, una hepatitis tóxica, una hepatitis alcohólica, una necrosis isquémica, o procesos crónicos, como una hepatitis crónica activa, una hepatitis autoinmune, cirrosis, ya. Aquí, ¿para qué les he mencionado así tan rápido? No les van a preguntar así como que al pie de la letra cuál es aguda, cuál es crónica, pero solamente para que lo tengan como una visión general, acuérdense que las enfermedades crónicas no se desarrollan de un día para otro, sino que tienen todo un proceso y no se han superado o no se han dado la recuperación de la fase aguda, y es por ello que se proyecta a una fase crónica en la cual pues el estadio de la enfermedad es mucho más avanzada. La cirrosis no es de un día para otro. Las hepatitis autoinmunes. Obviamente, si es una enfermedad autoinmune de destrucción de, no sé, de complejos o de sus propias proteínas o de sus propias defensas, no va a ser de un día para otro. Crónica, aquí su mismo nombre lo dice, una hepatitis crónica activa, mientras que todas estas son agudas, como la hepatitis viral, una hepatitis tóxica. Tóxica puede ser por un medicamento, puede ser por un alimento. Viral, vamos a ver rápidamente las hepatitis y cuáles pueden ser contagiadas, o el mecanismo de transmisión o por agujas, o por transmisión sexual, o por alimentos. La hepatitis alcohólica, bueno, eso es por el consumo de alcohol. Y la necrosis isquémica, ¿no? Un proceso de necrosis. A ver, esto de aquí ya lo conocimos, ya lo vimos rápidamente. Solamente es para que ustedes recuerden, porque aquí les hablan de que estos son marcadores de un patrón de muerte celular. Ya. ¿Y por qué? Porque son sensibles las transaminasas de una citolisis. Habíamos dicho que cito es célula, lisis es muerte. Entonces, las transaminasas están muy, muy preparadas para salir al ataque, para decir, perdón, al ataque, digo, a la sangre, para decir, este está siendo dañado, esto está muriendo. Entonces, ese es el mensaje que transmiten, ¿no? En el perfil hepático en el laboratorio. Y debemos saber cuál es más específica que otra. Ya lo habíamos mencionado, de que una está más distribuida y otra es más específica. Entonces, si vemos las transaminasas elevadas, pues esto es sinónimo de una lesión celular. Una es más hepatoespecífica que la otra, ¿no? Listo. Otra cosa que debemos recordar era que habíamos hablado rápidamente de la deshidrogenasa láctica. Esta deshidrogenasa láctica, habían 5 isoformas, no sé si las recuerden. Resulta de que hay una DH4, en realidad hay una desde la 1 a la 5. Y las que están más en el hígado, eso también fue pregunta de Pasito, que son la LDH4 y 5. LDH no lo confundan con el HDL. El HDL es el colesterol bueno. DHL es la deshidrogenasa láctica. Y estas dos isoformas, la 4 y la 5, son las que están en hígado. Porque miren, la 1, 2 y 3 están en cerebro, riñón, en miocardio, pero no en el hígado. Listo. Estos procesos de colestasis, como ya habíamos visto, que eran un proceso de obstrucción, de detenimiento del flujo de la bilis para que ya no llegue a drenar a la segunda porción del duodeno, a donde tiene que drenar, sino que está pasando, ¿por dónde está pasando? Por donde está pasando, está siendo obstruida esa vía. El colédoco, perdón, esta vía está siendo obstruida. Entonces, al verse obstruida, se está acumulando y a esto se le llama colestasis. Entonces, puede haber una colestasis intrahepática o extrahepática, esto ya lo van a ver en medicina,
Pero solamente rápidamente, aquí, solamente rápidamente, sí. Un dato interesante, no un dato interesante. Quiero que pongan o fijen su mirada en buscar por aquí una cirrosis biliar primaria, pista para el caso clínico, o todos estos procesos obstructivos, ¿no? Para que también lo pongan en el diferencial, porque si no me equivoco, les piden diferencial. Por ejemplo, una cirrosis biliar primaria. O, ¿dónde está? O hay procesos no solamente intrínsecos, sino también que pueden ser causados de manera externa, generando una obstrucción per se por como como un bloque de obstrucción, literal bloque de obstrucción. ¿Por qué? Porque un cálculo es una piedra. Un tumor es una lesión sólida. Entonces, todas estas pueden generar un efecto de compresión. Al generar un efecto de compresión, pues va a quedar un flujo obstruido, hasta puede generar un flujo retrógrado, quién sabe. Pero el punto es de que al no ser eliminados, generan lesión. Esa idea engloba, esa idea cierra. Listo. Entonces, este de aquí ya lo vimos. Acerca de la fosfatasa alcalina, datitos que también hemos visto y datos que quiero que recuerden, y es pregunta de pasito, es que la fosfatasa alcalina, al estar aumentada, es de origen de tracto biliar, pero se debe medir, porque ya habíamos dicho, ¿no? Que la fosfatasa alcalina era la que se encontraba y se producía a nivel del epitelio de los canalículos biliares. Pero también debemos medir la GGT, que si no me equivoco era la gamma-glutamil transferasa. Y esta también debe estar elevada. Y eso pues me confirma mi sospecha pues de un proceso obstructivo, ¿no? De un proceso obstructivo, digo, de un proceso hepático, como el que están leyendo aquí. Listo. Este de aquí es pregunta de pasito. Ojo, está en ceja. Ya. Ahora, este de aquí, ven, justamente lo que les decía, la gamma-glutamil transeptidasa, de la que también hemos hablado, que aumenta más que la fosfatasa alcalina en las enfermedades colestásticas. Entonces, yo ya puedo pensar en una enfermedad colestástica si tengo mi fosfatasa alcalina elevada, porque ya sé dónde viene, pero si sumado a esto está elevado la GGT, eso significa, pues, de que es un proceso colestático o obstructivo. Y listo. Hasta ahí quiero que recuerden esas dos cositas. Ahora, otro que no es tan común es la 5-nucleotidasa. Aquí solamente, no están preguntando un poco, pero bueno, este aumenta en enfermedades colestásticas o infiltrativas del hígado. Katy, ¿cuál es el propósito de que haya muchas pruebas de enfermedad hepática? Pues a mayor número de pruebas de enfermedad hepática, pues vas a decir, ah, este tiene una enfermedad hepática. Junto con la historia clínica, con los signos y síntomas y todos los datos que puedes reunir del paciente, ¿no? Son pruebas por ello complementarias, son pruebas que te van a ayudar a decidir si un paciente tiene o no una enfermedad. Listo. Y estas de aquí, bueno, estos solamente son consideradas como pruebas metabólicas. El metabolismo de las bilirrubinas, ya vimos que la indirecta es la no conjugada, la bilirrubina directa es la conjugada, y lo que les comentaba, ¿no? De que los valores normales van a la unidad, bordean la unidad, y que las totales es la suma de ambas. A ver, lo más importante son las cositas que están resaltadas, para que no se me borren. Entonces, la ictericia neonatal, esto no lo menciona el doctor. Katy, ¿qué es eso? Lo que pasa era que como habíamos hablado acerca del proceso de las bilirrubinas y cómo esto se convierte en esta coloración amarillenta de la piel cuando está en un grado superior de 2, perdón, en un nivel superior de 2, pues es solamente para que ustedes sepan de que hay patologías, pues que literal en su mismo nombre lo dice, por ejemplo, una ictericia por una anemia hemolítica. Después de todo, es para que ustedes recuerden, ¿no? Hemólisis, ¿qué es? Destrucción. Si se destruye el glóbulo rojo, ya, paciente ictérico. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene esta coloración? Del glóbulo rojo, del grupo M con la globina, y luego si viene las enzimas y todo ello, el punto es de que se destruyó el glóbulo rojo y se unió a un grupo M. ¿Y qué pasó? Al final, pues tuvimos estas bilirrubinas, y estas bilirrubinas pueden elevarse. Entonces, en casos de hemólisis, pues vemos casos de ictericia también, ¿no? Listo. Solamente para que recuerden, esto no está en la teoría. Aquí el doctor les puso, les mencionó también de ya enfermedades que van a haber en medicina, como por ejemplo, porque estamos en enfermedades hepáticas, que vendrían a ser el síndrome de Gilbert, el síndrome de Klinger-Nair, el Dubin-Johnson y el Rotor. ¿Qué son estos? No vamos a entrar hacia detalle. Lo único que me interesa es que ustedes
Bueno, lo de la parte entendible ya se los comenté. Que recuerden, es que hay algunos que se dan por aumento de bilirrubina directa o conjugada y hay otros que se dan por aumento de la bilirrubina indirecta o no conjugada. Y recuerdan de que les había dicho de que una era tóxica, que una era no tóxica y de que el paso de una para otra estaba dada por una enzima, que era la UDP-glucuronil transferasa. Entonces, estas tres cositas últimas que les hice recordar es solamente para que ustedes vean de que no es necesario aprenderse algo, sino que lo pueden relacionar también. Eso no significa que no tengan que repasar. Entonces, si hay aumento de un tipo de bilirrubina, y está determinada porque hay un déficit parcial o total de la UDP glucuronil transferasa, pues ¿qué bilirrubina va a estar elevado en este paciente? Pues obviamente la indirecta, porque si un paciente no tiene esta enzima catalizadora, esta enzima que se está uniendo a la conjugada, perdón, para que se conjugue, la bilirrubina no conjugada, pues entonces no va a conjugarse. Entonces, ¿cuál va a resultar elevada? La indirecta. ¿Por qué? Porque la UDP GT, o la que ya habíamos visto aquí en esta imagen, que es la misma, UDP GT o UDP glucuronil transferasa, pues es la que al final me permite la unión para yo tener bilirrubina conjugada, ¿no? La bilirrubina con la albúmina, con el ácido glucurínico, que al final me da una bilirrubina conjugada. Entonces hay un defecto en la captación. Y esto se llama síndrome de Gilbert. No es necesario que se lo aprendan en laboratorio de estas partes, solamente te preguntan, ¿tiene un aumento de bilirrubina conjugada o no conjugada, directa o indirecta? Pero para el examen sí es necesario que sepan dónde está el defecto. Entonces, en el de Gilbert hay un defecto en la captación. En Klinger-Nayer hay un defecto en la conjugación. ¿Por qué? ¿Eso quiere decir que se ve afectada esta UDP-GT? Sí, porque mientras que en Gilbert el déficit era parcial, en Klinger-Nayer es una ausencia total. Es decir, de que aquí hay un defecto en la captación, se capta muy poco, pero aquí casi nada o nada, porque me dice déficit parcial o total. Y si no está esta UDP-GT, no se conjuga. Y si no se conjuga, ¿quién se eleva? La indirecta. Obviamente la no conjugada, como su mismo nombre lo dice. Y para terminar, solamente decirles de que cuando se eleva la directa, la conjugada se ve elevada en dos síndromes, uno de ellos llamado Dubin-Johnson y el otro Rotor, en las cuales, o bueno, los cuales son uno por defecto de transporte y excreción y el otro por la alteración de la captación. Katy, pero eso significa de que sí se conjugaron, obviamente se conjugaron, porque después de todo, estas vienen a hacer la elevación ya, perdón, vienen a manifestarse como la elevación de la bilirrubina directa, o sea que ya se conjugó, o sea que estas personas sí tienen la UDP-GT, lo que no tienen es alguna otra isoenzima o alguna otra proteína de transporte canalicular o tienen una alteración genética que no, que al final no permite, pues, o el transporte y la excreción, o que no permite la captación al citoplasma de las células hepáticas, pero sí fue conjugado, porque después de todo es la alza de la bilirrubina directa, que haya sido un problema hereditario o que haya sido un problema por la ausencia de alguna otra proteína de transporte, pues eso ya puede ser hasta de nacimiento, ¿no? Como el Kernicterus, acá, la ictericia neonatal. Ven, acá está, Kernicterus. Entonces, esto no es necesario que lo recuerden, solamente les comentaba, y les traje esta tablita de medicina pues para que vean de que el aumento de bilirrubina no conjugada o indirecta también está clasificada. Aquí, alteración en la conjugación de la bilirrubina, porque ¿quién no está? La UDP-GT o en la enfermedad de Gilbert, enfermedad de Klinger-Nayer, en el nombre se los dije, UDP-glucuronil transferasa, mientras que aquí, en el aumento de la bilirrubina conjugada o directa, estamos viendo el de Dubin-Johnson y Rotor. Entonces, esto es simplemente para que lo tengan así en otra forma. Y eso, acotado a eso, solamente quiero recordarles de que también existen pruebas inmunológicas. Estas pruebas inmunológicas van a ser captadas a través de las inmunoglobulinas.
al final de todo, ¿qué son las inmunoglobulinas? Las inmunoglobulinas son proteínas. Entonces, estas pueden llegar a elevarse en el perfil hepático cuando se solicitan estas inmunoglobulinas para denotar una enfermedad hepática crónica o una gammapatía. ¿Por qué? Porque ¿quién produce también las proteínas? El hígado. Entonces, si las proteínas totales se ven elevadas, o sea, las proteínas, aparte de la albúmina o más la albúmina, se ven muy elevadas, pues entonces también me puede estar refiriendo a un problema hepático, porque yo digo, ¿pero qué tiene que ver esto con lo otro? Ah, ya, lo producía el hígado. Ahora, esto es dato para el caso clínico. El daño hepático por enfermedades autoinmunes. No sé si el caso clínico será el mismo este ciclo, pero aquí les he puesto un cuadrito donde se comparaba la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria. No quiero que hagamos así como que todo un recapite de qué son estas enfermedades, qué son estas patologías, porque ya nos queda poquito tiempo y hemos tenido una larga sesión. No quiero que se aburran, probablemente ya están aburridos, algunos ya se desconectaron, pero era importante mencionarles todos esos datos. Y el de enfermedades hepáticas es el más largo que vamos a tener durante el ciclo, no se preocupen. Después vamos a tener hasta LES, que dura como que 10 minutos, 15 minutos. No LES por menos en inglés, sino por lupus eritematoso sistémico. Ahora, entonces rápidamente, decimos de que hay enfermedades hepáticas también por un daño autoinmune, o sea que nosotros mismos estamos acabando con nuestra inmunidad en esta enfermedad. Entonces, esta enfermedad autoinmune hepática también puede ser monitorizada, también puede ser detectada por valores de laboratorio, o sea que son importantes y juegan un papel importante porque si tú dices que un fármaco te está haciendo mal, tú vas al doctor, perdón, si tú piensas que un fármaco te está haciendo mal, pues tú vas y le dices, doctor, estoy tomando este fármaco 7 veces al día, después de cada comida, antes y después de cepillarme los dientes. Entonces el doctor te dice, ah, ya, el fármaco te está haciendo mal, tu hígado está un desastre y te empieza a dar tu tratamiento, ¿no? Y te dice, deja el fármaco. Pero ¿cómo sabes y cómo vas y le dices, doctor, me estoy destruyendo yo misma? O sea, por una enfermedad autoinmune. Para ello es que se necesitan pruebas especiales. ¿Y qué enfermedades? Como por ejemplo, las enfermedades como la cirrosis biliar primaria. De ya deben saber que todas las enfermedades que tienen el término primario, después de alguna descripción de esta, pues es porque es causada de manera autoinmune. Cuando una enfermedad ya es secundaria, pues obviamente es producto de algún mal estilo de vida, producto de algún fármaco o lo que sea. Pero cuando es autoinmune, perdón, cuando es primaria, es porque ya vino como congénito. Entonces, en la cirrosis biliar primaria y en la colangitis esclerosante primaria, son necesarios ciertos exámenes de laboratorio, como por ejemplo los anticuerpos antimitocondriales para la cirrosis biliar primaria, y aquí tenemos 3 tipos más para la colangitis esclerosante primaria. Y así solamente viendo el nombre vamos a ver el por qué. Miremos así, en 5 segundos. Pongan cronómetro. Miremos. No pongan. Cirrosis biliar primaria. A ver, anticuerpos antimitocondriales. Perdón. Entonces, significa de que son anticuerpos, o sea, va a estar ahí un agente batallando, pero ¿contra quién? Antimitocondriales, contra la mitocondria. Los hepatocitos tienen mitocondrias y si tienen mitocondria les muestra una estructura. Entonces, pueden estar autodestruyéndose los hepatocitos. Y si no están los hepatocitos, no se produce la bilis. Si no se produce la bilis, ¿qué es lo que va a pasar por el conducto canalicular? A ver, entonces es necesario que nosotros sepamos si hay positividad para los anticuerpos antimitocondriales, colangitis esclerosante primaria. Aquí esta enfermedad puede ser detectada por 3 clases de pruebas, por los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, como los ANCA, o los ASMA, anticuerpo antimusculo liso, y los ANA, que son los anticuerpos antinucleares. Katy, ¿qué son todos estos? Katy, ¿qué son todos estos? Resulta de que esta membrana canalicular, la membrana canalicular lleva todo después por el colédoco y los conductos biliares, y estos conductos biliares están formados por músculo liso. Entonces, si el músculo liso se ve afectado por una enfermedad autoinmune en la cual hay destrucción,
pues eso significa de que el flujo de la bilis no va a ser igual. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Puede generarse una colangitis esclerosante primaria. Primaria por ser autoinmune. Esclerosante, bueno, luego van a ver en medicina que en las esclerosis lo que pasa es que hay una capa de recubrimiento de muy duro. Perdón, que se forma una capa muy dura. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el músculo liso? Debe estar en contracción y relajación, pero si esto está esclerosado, si esto está duro, no va a haber contracción y relajación. Y es por ello de que se presenta también esta enfermedad, ¿no? Y es un ejemplo, nada más que con el nombre se puede sacar a qué ataca o qué es. Esta tablita les va a servir para el caso clínico, en el cual ustedes puedan relacionar por el cuadro clínico del paciente. Por ahí tiene ictericia más una hiperpigmentación, por ahí tiene prurito, o por ahí está presentando una colestasis, tiene estatorrea, o cualquier otro datito de esta tablita, que es de una fuente española, en la cual ustedes pueden decir, ya, esto puede ser una cirrosis biliar primaria, esto puede ser una colangitis esclerosante, entre otros, ¿no? Ahora, literalmente, para acabar, ahora sí, porque el doctor hizo larga su clase. Entonces, las pruebas que evalúan perdón, ¿qué eres? Un minuto, ya. Las pruebas que evalúan una etiología específica. Una etiología específica, hay marcadores virales para esto, porque dice específica. Para esta específica hay marcadores virales. ¿A qué virus le encanta el hígado? O también conocidos como hepatotótropos. Hepatotótropos. ¿Por qué? Porque les encanta o tienen como fin el hígado. Les encanta vivir ahí, en el hígado. Estos son los virus de las hepatitis. Hepatitis A, B o C. Ahora, ¿qué deben saber sobre esto? Katy, ¿cómo yo sé si este paciente se contagió de una hepatitis A, B o C? ¿Qué es lo que pasó? Para ello es que nosotros debemos conocer medidas de riesgo y factores de prevención, como por ejemplo debemos saber que la hepatitis A está más relacionado con que una persona no se lave las manos frecuentemente o que se coma las verduras sin lavar o por alimentos en un mal estado. Es más frecuente por ello. Mientras que una hepatitis B y C son más que todo de contacto por relaciones sexuales, transmisión por relaciones sexuales, por utilizar jeringas o alguna herramienta punzocortante, o como en los tatuajes, o la falta de la utilización del condón, en las cuales pues se puede dar la transmisión, ¿no? Alimentos, relaciones sexuales, para que así lo relacionen. Entonces, no solamente relaciones sexuales, no, obviamente, con una persona contaminada, sino también lo de la transfusión. Puede ser que te pongan una inyección y no sabes de la jeringa, tal vez puede estar contaminada con este virus, o por algún tatuaje, hasta en las navajas de los cortes de pelo, ¿no? ¿Qué tal si los hacen sangrar por ahí? No les estoy metiendo terror. O por ello es que ahí les puse como que unas medidas de prevención, ¿no? Listo. Ahora, otra cosa que deben saber aquí es de que, no sé si verán un caso de hepatitis, el ciclo pasado les hicieron también ver un caso de hepatitis, o sea, porque fueron 2 casos, es de que el organismo va a lanzar a la guerra a ciertos elementos que se encargan de combatir ciertos virus, en este caso el virus de la hepatitis A. Entonces, si tu cuerpo detecta el virus de la hepatitis A, te va a mandar anticuerpos contra hepatitis A. Si detecta los de hepatitis B, contra hepatitis B. Si de hepatitis C, contra hepatitis C. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a haber 2 clases de proteínas, y esto es muy común y lo saben hasta las personas que se han hecho la prueba serológica o la prueba rápida para el COVID. ¿Qué es lo que ha pasado? Algunos te dicen, no, yo fui IgM, no, yo fui IgG. Y creo que ahora, luego de lo que ha pasado, lo de la pandemia, es más sencillo explicar esta parte de IgM e IgG. Una de ellas, pues te demuestra de que está en la fase de infección reciente o menor a 3-6 meses, mientras que la otra ya es como que te dice, tú ya tuviste la infección, ya generaste refuerzos iba a decir, ya generaste reserva inmunológica, de modo que ya estás óptimo para volverte a contagiar. No, es broma, ya estás óptimo, como que ya superaste esa fase, ya no estás contagiando, pero sigue tu tratamiento y todo ello, pero la otra es como que la fase todavía de contagio, ¿no? Tú todavía puedes contagiar. Y esto se conoce también como fase aguda o reactante de fase aguda, pero no lo confundan con el PCR, ¿eh? Mejor solo recuérdenlo como fase aguda y de fase crónica. Porque ahorita dicen, ella dijo que fase aguda, IgM, y IgG
perdón, E, IgG, fase crónica, o también conocido como de memoria. Listo. Al igual también va a funcionar con la hepatitis B. Uno de ellos te indica de que IgM es agudo, o sea que la infección ha sido reciente, y que estás en un proceso de infectar, mientras que el IgG es crónico, ¿no? De que tú ya no estás infectando. Pero lo que pasa con la hepatitis B es que también existen, así como las personas te dicen, pero no, es solo su corteza, tienes que llegar al fondo, él es más blandito, pero cuando llegas de ahí, ¿no? Cuando superas, cuando rompes el hielo con él, ya. Entonces, al igual con esto, el virus de la hepatitis B, vamos a entenderlo como que hay una capa grandota de refuerzo, o bueno, también conocido como cápside viral, pero ya para no meterles tanta microbiología. Entonces va a haber una capa de refuerzo y va a haber un core o centro adentro, en la cual este puede dejar o la parte superficial o la parte de adentro. Entonces, Katy, ¿cómo se entiende esto? Que me perdí. Resulta de que hay anticuerpos contra el centro, o también llamado core, y hay anticuerpos contra la capa, o también conocido como superficie. Entonces, va a haber antígenos, AG por antígeno, contra la superficie, antígenos de superficie, y también pueden haber contra los del centro. ¿Ok? Entonces, y es ahí cuando vemos lo de IgM, IgG, por ejemplo, si encontramos el antígeno de superficie positivo y encontramos el antígeno core y encontramos IgM, pues obviamente me dice que está agudo, me dice que encuentro el del centro, me dice que estoy encontrando así la carnecita del virus y me dice que estoy encontrando que está dejando por ahí sus secuelitas. Ay, porque estoy encontrando el superficial, está dándose el lujo de pasearse por todo mi cuerpo. Allá, entonces se está infectando. ¿Hace cuánto? Recién, actual. ¿Y qué es lo que pasa si encuentro el superficial negativo? O sea que no está. El del core puede estar, pero lo tengo en IgG. Eso me dice que la infección ya es pasada. O sea, de que ya es un proceso crónico de recuperación. Ya no está infectando porque tendría que ser IgM para que esté infectando. Y el de superficie negativo, pero el core también negativo, ¿qué quiere decir? De que ni siquiera estaba en contacto pues con una persona con el virus de la hepatitis B. Porque todo me sale negativo. ¿Ok? Entonces IgM, una infección actual, IgG, una infección pasada. Listo. Mientras que con la hepatitis C también es lo mismo por promiscuidad. Al comienzo no muestra sintomatología y hay algo curioso con estas dos, que esta puede ser por coinfección con una hepatitis B. ¿Ok? Y los factores de riesgo pues también son las transfusiones. ¿Y por qué lo mencionamos en laboratorio de enfermedades hepáticas? Porque después de 20 años, después de un largo periodo de tiempo, se puede manifestar como una cirrosis. ¿Por qué? Porque son hepatotrofos, o sea que les gusta el hígado, viven en el hígado. Entonces, cuando están en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, es por ello de que hay una mayor tendencia a un carcinoma o a un carcinoma hepático o a una cirrosis, ¿no? Porque están ahí, dale, pero ¿quién? Para el hígado. Entonces, es por ello de que estas patologías son mencionadas en el laboratorio de enfermedades hepáticas. Esta es una tabla de resumen y a partir de aquí, todas estas son cuadros y tablas. Ay, eso de cuadros y tablas debió haber estado desde aquí, para que ustedes vean. Todas estas cuadritas y tablas son las que hemos visto durante la presentación. Y eso sería todo. Esto también es con respecto a lo de cuánto se pueden elevar las aminotransferasas de manera leve, moderada o severa, dependiendo el cuadro. Mientras más grave sea, pues más elevado va a estar estas aminotransferasas, ¿no? Como en los cuadros de una isquemia tóxica, ¿no? Porque si hay isquemia, obviamente hubo un proceso de hipoxia y eso significa pues de que no está llegando suficiente oxígeno y todos los órganos necesitan oxígeno. Entonces, es por ello de que se pueden elevar, ¿no? Porque son células, las aminotransferasas, ya habíamos visto que son células de daño hepático, son células de integridad celular. Entonces, si se ve dañada la integridad de las células, pues estas van a empezar a elevarse.
Listo, chicos, eso sería todo por hoy. Espero que puedan por ahí revisar sus tablitas resúmenes y que les pueda servir para sus teams, para sus pasitos, para que lo tengan ahí como su plaje, no sé. Listo, chicos, eso sería todo. Espero no haberlos aburrido demasiado, creo que ya quedan muy poquitos. Empezamos con 20 y ya. Ah, no, sí, seguimos, 24. Ya bueno, chicos, eso sería todo. Espero hayan podido, ay, creo que alguien escribió en el chat. Espero, sí, los que no habían puesto presente, que por favor pongan presente. Sí, no, no te preocupes, Lilian. Ah, creo que ya se retiró. Ya bueno, eso sería todo. Espero les haya podido ayudar. Los que no pusieron presente, por favor pongan presente. Y eso sería todo por hoy, chicos. Muchas gracias, Caterina. Ya, está bien. Gracias, Catherine.